Hola y muchos saludos a todos los alumnos de séptimo año básico. Espero que se estén cuidando lo más que se pueda, que se encuentren muy bien dentro de todo lo actual y espero que puedan trabajar de la mejor forma en la actividad que les voy a explicar ahora. Les voy entonces a comentar un poco de qué es lo que vamos a ver en esta semana en artes visuales y cómo vamos a seguir retroalimentando un poco de contenido del año anterior. Entonces, vamos a empezar retroalimentando un poco el tema de lo que es el arte contemporáneo, que es el arte más actual, ¿cierto? Y para eso vamos a hablar de algo bastante importante que caracteriza a este tipo de arte, ya sean pinturas o esculturas, que es la abstracción. ¿Y qué es la abstracción? Es básicamente lo de la imagen que tenemos en pantalla, que ahora lo voy a proceder a explicar un poco mejor para que a todos les vaya quedando claro a qué nos referimos con esto. Dice el título acá, abstracto versus figurativo. Se puede afirmar que el arte abstracto es un concepto general, opuesto al concepto de arte figurativo, que remite a lo más esencial del arte, reducido a sus aspectos cromáticos, formales y estructurales. La abstracción acentúa las formas abstrayéndolas, alejándolas de la imitación o reproducción fiel o verosímil de lo natural. A ver, chicos, en palabras más sencillas, porque esta afirmación puede quedar a veces un poco confusa si uno lo lee una primera vez, pero tiene bastante sentido. Nosotros vamos a entender por arte figurativo todo lo que nosotros vemos y que tiene una forma. Todas las pinturas, todas las esculturas que nosotros vemos y que tienen una forma que nosotros podemos reconocer, que podemos distinguir. Yo veo una pintura y distingo que hay, no sé, una mesa, un reloj, una persona, una fruta, cualquier cosa que yo la veo y yo inmediatamente conozco su forma. Sin embargo, cuando hablamos de abstraer algo, de abstracción, estamos hablando de que vamos a tomar estas mismas formas que conocemos y las vamos a deformar. Las vamos a ir desfigurando hasta que la persona que vea la obra final no va a distinguir qué es lo que hay ahí. Va a ver solamente manchas, formas, estructura, que es lo que dice acá, ¿cierto? Dice aspectos cromáticos, o sea, todo lo que se refiere al color de algo, formales y estructurales. Entonces, es básicamente sacarle la forma a algo y reducirla a una forma muy básica en la que ya no va a ser distinguible para la gente qué es lo que estamos hablando. Y vamos a ejemplificar esto con una obra. Acá tenemos una pintura abstracta que es del artista Joan Miró. Si ustedes ven esta pintura, me van a decir que no distinguen nada, ¿cierto? Encontramos un círculo rojo que podría ser cualquier cosa. Quizás lo que más tenga forma abajo sea la estrella azul, que está en la parte inferior, que es bastante deforme, pero aún así podemos decir que es una estrella. Pero lo demás no sabemos qué es. Son formas, líneas, colores que están ahí al azar, ¿cierto? Algunos pueden decir que ven algo, otros pueden decir que no ven nada. Y esa es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta con este tipo de obras, que cada uno puede interpretar. El artista quizás tenía una idea, dijo voy a tomar, no sé, la forma de una persona, la voy a desfigurar y la voy a poner en esta pintura, pero la gente puede verla y no necesariamente va a entender eso. Alguien puede decir que ve cualquier otra cosa y aún así es válido, porque en esto juega un papel muy importante la percepción que cada uno tiene. La obra que tenemos acá es del mismo artista y si se fijan acá tenemos el título presente, se llama Perro frente al sol y si ustedes la miran probablemente muchos van a decir que el título no tiene ningún sentido, que la obra no tiene forma o algunos dirán que sí distinguen quizás una cabeza, unas patas, que pueden distinguir el sol, pero para otros no va a tener ningún sentido o quizás le van a encontrar forma de otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que el artista quiso pintar aquí está totalmente abstraído. O sea, ya no distinguimos el perro frente al sol, distinguimos otro tipo de cosas y si se fijan, el color tampoco tiene que ser concordante con la realidad.
Nunca vamos a encontrar esos colores presentes en un perro, ¿cierto? Pero, sin embargo, acá están puestos con total libertad. Ahora, pasos de la abstracción. Existen muchas formas en que podemos explicar estos pasos, pero creo que la forma más didáctica, más sencilla de hacerlo es con el video que tenemos acá. Existe una película que se llama Intensamente, una película de animación de Disney Pixar que quizás muchos la habrán visto, otros no, a lo mejor la ubicarán. Y en esta película hay una parte en la que nos explican que existe una habitación del pensamiento abstracto. Y es muy interesante porque en esta película nos explican en 4 pasos cómo nosotros podemos abstraer una figura. Para los que no la hayan visto, ahí tienen el link, lo copian, van a YouTube y les va a aparecer exactamente esa escena. Para los que no pueden verla, igualmente aquí les voy a dejar el paso a paso a continuación para que les quede bastante claro con esto. Dice acá, paso 1, fragmentación no objetiva. Tenemos a la izquierda a los personajes de la película. Los vemos ahí tal como son, una imagen que no tiene ninguna ciencia, son los personajes tal cual aparecen en la película. Ahora, si lo vemos en la imagen a la derecha, vemos que estos personajes entran a esta habitación y se empiezan a deformar. Los vemos que están como más deformes, ¿cierto? Están con figuras como geométricas. La forma ya no concuerda con la imagen de la izquierda, pero sí hay un punto importante. Nosotros vemos la imagen derecha, y aún así podemos distinguir a los 3 personajes. Lo sabemos por los colores, aunque estén deformados, igual los podemos distinguir, sabemos cuál es cuál. En el segundo paso tenemos la deconstrucción. Nuestros personajes que ya estaban un poco desfigurados se empiezan a desarmar, se empiezan a caer en pedazos, se van separando cada una de las formas. Vemos una boca por allá, un ojo por acá, un pie, un brazo por otro lado, se empieza a deconstruir la forma. En el paso número 3 vemos que pasan a ser bidimensionales. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Pasan a ser solamente forma y color. Si volvemos atrás nos dábamos cuenta de que nuestros personajes tenían sombra, parecían más reales, ¿cierto? Sin embargo, acá son simplemente triángulos, círculos, formas con color, no tenemos ni ojos, están ya reducidos a una expresión más mínima, o sea, podemos todavía distinguir que son nuestros personajes iniciales, pero hay muchos elementos que ya no están presentes, o sea, todo lo que sobraba se fue. Aún así los distinguimos, pero ya son solamente forma y color, no tienen sombra, nada. Y por último, en la etapa 4 pasamos a la no figuración. No figurativo, donde nuestros personajes ya aparecen como una forma muy básica en la que ya casi ni siquiera son distinguibles. Si ustedes no hubiesen visto nunca esta película y yo no les hubiese mostrado la imagen inicial y les coloco esta en pantalla, ¿ustedes qué verían ahí? Verían solamente un círculo, una forma extraña, alguno podría decir que no sé, que es una montaña, no sé por qué tiene ese color, pero podrían decir que es eso, y la otra una especie de estrella. Pero si ustedes no hubiesen conocido a estos personajes y no hubiesen visto todo el proceso anterior, quizás nunca lo habrían relacionado. Me habrían dicho que eso es cualquier cosa menos lo que estábamos viendo antes. ¿Por qué? Porque acá nuestros personajes pasan a ser no figurativos, o sea, los abstraemos. Y esos son básicamente los pasos explicados de forma muy divertida con esta película, de cómo nosotros tomamos algo figurativo y lo llevamos a la abstracción. Ahora, el contenido relacionado de tecnología que nosotros teníamos en la cápsula anterior era exactamente el mismo, ¿cierto? Habíamos hablado un poco de objetos tecnológicos complejos y cómo estos se manejaban con 2 componentes que son los que están en pantalla. El hardware, recordemos que era la parte física de un objeto tecnológico complejo, y el software, que era todo lo que hacía que éste funcionara. Entonces, vamos a hacer una actividad mezclando estos 2 contenidos. Ya explicamos muy paso a paso. Si todavía no se entiende, vean el video, vayan buscando ejemplos de cómo abstraer algo y van a escoger alguna imagen ustedes que sea del agrado de ustedes,
traten de que no sea algo demasiado complejo. Lo van a dibujar tal como es y en otra parte pueden ocupar dos hojas diferentes o dividir la hoja en dos. Dibujan su objeto, supongamos que escogieron, no sé, una planta. La dibujamos tal como es y en la segunda imagen la vamos a abstraer. Vamos a reducirla a su mínima expresión para que quede tal como nuestros personajes anteriores, tal como el cuadro de Joan Miró, para que nosotros lo veamos y no distingamos ya lo que es. Es bastante complejo porque uno está acostumbrado a dibujar cosas que uno conoce, ¿cierto? Pero dibujar algo que no tenga forma es muy difícil en una instancia, por eso ahí dejé el paso a paso para que esto quede muy clarito. Entonces, hacemos este dibujo y por último ustedes después van a nombrar cuáles fueron los softwares que los ayudaron a realizar esta actividad y la función específica de cada uno. Utilizan el cuaderno, la croquera, lo que tengan ustedes a mano, los lápices que tengan a mano también para la actividad. Y por último, ahí está el correo en el que pueden hacer consultas y mandar todos sus avances. Entonces, aclarado esto, les mando mucho ánimo y que se cuiden mucho y puedan trabajar de la mejor forma posible.